Morning. Hola. 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 What is this? Buenos días, gracias por venir a la 11ª edición del Festival Cine Global Dominicano. Ha transcurrido una semana de mucho entusiasmo, muchas buenas películas, y como un regalo del festival a todos los cineastas y al pueblo dominicano, contamos con el honor de nuestro querido y apreciado Chris Tucker, muy conocido y famoso por todos nosotros. Hoy ustedes podrán hacerle sus preguntas y escucharlo y saber el sentir de él. Así que muchas gracias por venir y los dejo con Chris Tucker. Gracias, thank you. Well, yeah, well, Luc Besson, the director, Luc Besson is such a great director, and he really guided me a lot on it. And once I put on that outfit, I transformed into that character, and it was so much fun. It was scary at first, because I was this young kid, but once I put on that outfit, it was so much fun, and things came out of me I didn't even know was in me, and Ruby Rod was invented, and it was a lot of fun. I had a great time. Dice que el Luc Besson, que fue el director, lo guió muchísimo en ese proceso, y que una vez, realmente una vez se ponía la ropa, el traje que le correspondía, él se convertía en ese personaje, y que cosas que salieron de él no sabía que existían dentro de él. Entonces, exactamente, the feminine side. Oh yes, that's right. Sí mismo. Definitely. Yes, Luc Besson told me the story about when he interviewed Prince for the part of Ruby Rod in Fifth Element, and thank God it didn't work out and I got the part, but I saw Prince later on at some place, and he told me he was going to play the part, but he didn't like the outfit, and I said, oh, okay. Oh yes, the outfit. Yeah, he said he didn't like it. That's why he didn't do the part. And I was like, thank you, because I was just trying to, make it in Hollywood and continue to do great roles and work with great people. So, but yeah, it was an honor to be able to take his place. I mean, Prince, my God, he's one of the best ever. Thank you, Chris. I'm Chris, by the way. Oh, well, we got to stick together. Chris has got to stick together. En ese sentido, le preguntaron que si era verdad que él casi no consigue ese papel, y él dijo que sí, que efectivamente él fue considerado como una segunda opción porque la primera opción era Prince. Entonces Prince desestimó la oferta porque no le gustaban los trajes. O sea, la ropa no le gustaba. Entonces, una vez él se encontró con Prince y le dijo que gracias por no haberle gustado la ropa, porque él quería avanzar en Hollywood, quería tener más experiencia y un poco romper más caminos en Hollywood. Can you comment a little about the situation about the Afro-Americans, African Americans in the United States in the Trump era right now? Well, I'm not abreast on everything right now because I'm in your country, so I saw a little bit of the speech last night, and but we're praying that everything works out in our country. We're praying for our president, and I always say we're praying because he is our president, and whatever happens to us and him, it affects us. So we just hope that we just continue praying to keep things going. Great. Él está diciendo que realmente está un poco desconectado de cuál fue, por ejemplo, la situación de lo que se habló ayer en el State of the Union, porque está aquí, está viajando ya, pues está en gira, pero que sí, lo primero que él comenta siempre es que él está rezando por su país, por el mismo presidente, porque él es el presidente de los norteamericanos, y cualquier cosa que suceda con él, en su país, les afecta a todos ellos. Entonces él dice que todos los días reza para que Dios le ilumine, le mande mucha luz, para que
o sea, pueda gobernar de una manera apropiada. It's very powerful, you know, comedy is very powerful. And I see a lot of Dominicans have great sense of humor. And I love that because, you know, I like to laugh myself, you know. And, you know, I started out being a comedian, stand-up comedy, so I know funny and I know humor. And I think it's very powerful, and, you know, making people happy is a great thing. You know, it's the most powerful thing you could do for somebody, any kind of way, you know, through food or cooking or painting, art, and it's just a great, powerful thing to laugh. You know, it heals the body and it heals the soul, for sure. Dice que absolutamente la comedia es muy poderosa, que es, de hecho, es maravilloso el tener la habilidad de hacer reír a una persona. También hace ahora hizo un comentario de que en este país nosotros tenemos muy buen sentido del humor. El hecho de que nosotros tengamos tan buen sentido del humor es fantástico, y es algo que él recibe con mucho aprecio, porque él dice que en la comedia la risa cura el alma, cura el cuerpo. Entonces la comedia tiene un valor importante, mucho valor, es muy importante. Best, you know, some of the best in the world, and it's showing from last year, Revenant, the director of Revenant, and director of this year's, I can't pronounce the name right now, but I saw the movie, and what's his name? Shape of Water. The director from Shape of Water, the best in the world, and so much talent come from the Latin world. I can't wait to work with some of these great directors in the Latin world and around the world, and so I'm excited about that these new directors are springing up from all over and the Latin world and all over the world to be able to work with them and collaborate with them. Maravilloso, todos estos muchachos son súper brillantes. Le está hablando de que ha visto ya trabajos como The Revenant, trabajos como La forma del agua, y que él está ansioso de trabajar con directores tan talentosos como los directores que están saliendo de Latinoamérica, como Alfonso Cuarón. O sea, realmente él valora de una manera muy alta el trabajo de cada uno de ellos. The first question, I have so many friends because Dominican people are so nice and so kind to me. I consider this another home, second home. I'm from Atlanta, Georgia, but I consider this a home. I've been coming here for years, and the people, you guys treat me with so much love, and so it's just so great every time I come here. And so I have a lot of friends here, and I continue, and I hope many more. And second, yes, we're talking about a Rush Hour 4, me and Jackie, and so we're working on it, getting it together, and hopefully, you know, possibly we can come here and film something here. So we'll see, but hopefully we can make that happen. Yeah, thank you. Bueno, la respuesta a la primera pregunta fue que tiene muchos amigos aquí. Considera a República Dominicana como su segunda casa. Él vive en Atlanta, Georgia, y tiene muchísimos amigos. Ha hecho muchos amigos en todos los viajes que ha venido. Y sobre la segunda pregunta, sí, definitivamente está trabajando en Rush Hour 4 con Jackie Chan. Ya están desarrollando lo que tiene que ver con el guión, y posiblemente, muy posiblemente, es algo que espera en Dios, pueda venir aquí a República Dominicana a filmar parte de la película. The $20 million club? I don't know. When I negotiate my next deal, I'll find out. Okay. Oh, I think it's gonna flourish really good here in the Dominican, because Dominican people got a flair about them, that great energy about you guys. So you know, that's comedy. You know, a lot of great energy, a lot of presence, interesting. So I'm pretty sure a lot of great comedians are going to come out of here. I can't wait to see some too. Bueno, él dice que él definitivamente, o sea, aquí en República Dominicana esto va a seguir creciendo, porque la comedia, el stand-up comedy tiene mucho que ver con la interacción con el público, obviamente, y nosotros como público somos personas con mucho sentido del humor, y dice él que él espera ver muchos, dice, no puedo esperar ver, o sea, no quisiera verlo ya, tú sabes, los nuevos comediantes de stand-up que salgan de aquí de República Dominicana.
It's been great. It's been great, and I have great people here showing me around and showing me what's going on with the film industry here in the Dominican, and this has been a wonderful time, unbelievable, and this festival is a great festival. I'm happy to be here. What do I remember about Michael? It's just his kindness, and he was such a, huge, iconic star, but he was so kind to me and so many others, and his creativity, his artistism, he was just a great person, a great artist, and I grew up and befriended one of my idols, so it was a treat, it was a blessing to know him. Michael era una persona muy, muy bondadosa. Lo que más recuerda es el hecho de que él era una persona tan icónica y a pesar de toda su fama, era una persona muy, muy bondadosa con él y con muchísimas otras personas. Un artista muy creativo, una persona que tenía muchísimo talento y dice que la experiencia más grande es haber sido un amigo de uno de sus ídolos. Well, a lot of it is unfortunate, and with situations, it's just unfortunate. And I think, Hollywood in a whole, I think there's a lot of great people in Hollywood too, but it's unfortunate with the cases that you hear and stuff. But we just hopefully, it's all resolved. Bueno, él dice que es desafortunada la situación que se está viviendo ahora mismo en Hollywood, pero que sí hay mucha gente buena, a pesar de todo lo que se está viendo y de los casos que se han visto, en donde se han visto afectadas muchas mujeres, pues definitivamente él está viendo que, primero, esto es una situación que ya está en proceso, pero que también hay mucha gente buena en Hollywood y que espera que ya esto sea ya el final de esa era que se vivió y de la que ahora se están separando. From a minority point of view, I always look at it as just great movies because I'm in the industry, so I really look at great work, and I really don't care what color it is. I just really look at great work. So I think what's out there, the best of what's out there, I think that they see the creativity and the artistism in all the different movies that they chose, and I watched a lot of them. I think, they did an okay job. I haven't seen all the movies, but some of them I saw, they're pretty good. They're pretty good. Shape of Water is pretty creative, different. That's what we need. We need some creativity, like back in the day when Michael versus Prince, they kept each other on their toes because they were so creative, and there were so many other great people, David Bowie in the music industry. So in the movie business, we need more creative people, more, the doors need to open up a little bit wider so so everybody can step up their game a little bit more. So yeah, I think it's pretty good this year. Él dice que específicamente él no ve este tipo de galardones y de premios de una manera de color, o sea, no lo ve ni blanco ni negro de ninguna forma, sino específicamente tiene que ver más con el valor de lo que se expone en la pantalla. Él dice que una de las cosas que él ve ahora para este año es que se hizo un muy buen trabajo, porque se ve el trabajo de la creatividad, cómo se trabajó el arte. Y dice que lo más importante es mantener esos entes creativos peleando por ser el mejor, porque así tenemos un mejor producto y recibimos nosotros los consumidores una mejor película. Es como él lo comparó un poco a la situación cuando Michael Jackson y Prince estaban en su mejor época, donde Michael daba lo mejor de él y Prince, para no quedarse detrás, daba lo mejor de él también. Eso es lo que está sucediendo ahora mismo con Hollywood. O sea, están emergiendo estos talentos muy creativos y están dando lo mejor de ellos, haciendo que otros también suban y pues den lo mejor de ellos también. Dice que una de las cosas que él pide es un poquito más de apertura para que sigan subiendo esos talentos jóvenes que van a aportarnos a nosotros pues películas tan creativas como el Shape of Water, que es la forma del agua,
que pues tiene tanto valor que también ya las vio? Well, a great question. Great question. Gracias. Well, I didn't, well, kind of convert. I grew up in church, as a Christian. I grew up all my life. My mom took me to church as a little child, and, it was always in me. So I always, kept God first in my life. But it's a lot of things I always wouldn't do, so nothing really changed. So I'll turn down a lot of roles because it's just, I don't feel like I could do my best in those type of roles. But some roles I feel like I could do my best. And some, so I always, always look at roles and say, as a person, can I do this? Can I do my best? Would I be honest with it? Is this me? So I kind of tailor stuff to myself, and some stuff I just like, I can't do that, but I can do this. So it's always been with me, and and God has blessed me, with everything I've ever done, the stuff I've done, and I'm continuing, hopefully, to go more, and He guide me more in greater things. Yeah. Bueno, él creció en una casa cristiana. Realmente no es que él se convirtió, él siempre ha estado, siempre ha estado en él. Una casa donde siempre se va a la iglesia, donde los valores de Dios siempre estuvieron en primer lugar. Dice él que él realmente ahora mismo no ha habido como cambios. Él siempre ha considerado los papeles, si él puede dar lo mejor de él en ese papel, si él puede ser honesto en ese papel. Y él ha descartado muchos personajes en lo que él realmente no entiende, no se ve identificado y no entiende que puede dar lo mejor, precisamente por eso, porque él tiene que ser sobre todo honesto a lo que él puede dar. Pero en ese sentido, pues vivir una vida cristiana ha sido algo que él, con lo que él ha crecido, para responderle su pregunta, y realmente no ha tenido otra, o sea, esa ha sido su dirección. Well, yeah, I have definitely a lot of great ideas and things I'm developing, and hopefully I can shoot them, here or somewhere in Latin America. But definitely there's a lot of things I'm working on, and constantly being, offered stuff and other things. And so, yeah, I'm excited about it. And I'm also doing my stand-up comedy, traveling around the world and your states, doing that and constantly doing that, and working on another stand-up comedy movie. I have one right now on Netflix, a stand-up comedy movie that's been on Netflix for a little bit, for a while, but I'm working on a new one now. So I'm constantly working on things and other things. So, yeah. Bueno, él dice que básicamente él siempre está recibiendo ofertas para trabajar. Ahora mismo él está trabajando en varios proyectos, de hecho uno de ellos es Rush Hour 4, tal y como dijiste, y otros proyectos más, pero él en este momento está trabajando, desarrollando esas películas y trabajando en su stand-up comedy. Está haciendo ahora mismo gira, haciendo shows de stand-up comedy. Y también tiene ahora mismo en Netflix un especial que se filmó hace un tiempecito, y está trabajando en un segundo especial también para Netflix. Great question. I mean, that's part of the hard work that we have to do, because, it's years and stuff like that. But we try to do what's going on in the world right now. That's what I try to do, and implementing the scripts and the movie. But that's the hard part. But we can figure it out, I think. Yeah. Wait. Let me finish that one. Él dice, buenísima pregunta. De hecho, eso es una de las cosas en las que estamos trabajando, porque uno de los elementos que tenemos que incorporar es la actualidad, de lo que estamos viviendo ahora. De eso se trata, o sea, de llegarle a ese público nuevo, obviamente, con cosas que conoce, que son de la actualidad, de lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo. Y en eso es que estamos trabajando, Jackie y yo. Queremos llegar a tener esa conexión con esta generación, y específicamente con lo que tiene que ver con el guión. En eso es que están trabajando ellos ahora. Steven Spielberg. Well, again, I want to work with Steven Spielberg because he's the best, one of the best that ever did it. Francis Ford Coppola, those top guys. I always shoot for the top, but love to work with all the directors I worked with before again. They all were great. Bueno, la pregunta tenía que ver con qué director
con qué director quería él trabajar, además de de Tarantino y todo eso. Él dijo Steven Spielberg, definitivamente. Él quisiera trabajar con muchos de los directores, con grandes directores, con todos los grandes directores que él ha trabajado, pero definitivamente quisiera trabajar con Steven Spielberg. Possibility, you know, I never say, because my fans love the movie, and of course I love it. It was one of my first co-starring roles coming out. So if we could get it together and come up with some, you know, like he said, a way to make it work, and you know, and script-wise, it's a possibility. Who knows? Bueno, una posibilidad, eso no se descarta. Definitivamente los fans les gustó muchísimo la película, y si hay alguna forma de hacerlo posible, pues definitivamente es una posibilidad, una opción. Gracias. Bueno. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Let me introduce Jaden Michael. Yeah, this your This son? is the Dominican. Oh, you had me going, man. I thought you was... Thank you. Have a fun. Oh, he never said no. Yeah. And then I loved it. Dude, you were right on. There he is. Jaden, Oh, we got a hang. that guy is great. I can tell. Talented. Come in. I was like, whose kid is that? We're going down? Yeah, I guess. All right. Down. Okay. How old is he? 14. He want to do rush hour 25. That's right. Yeah.